En respuesta al aumento de la lucha de pandillas, surgió un movimiento de vigilantes armados, conocido como BWA Calais, del francés, Bois Calais, tope de puerta, con el propósito de combatir a las pandillas. El 2 de octubre de 2023, se aprobó la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorizando una misión multinacional de apoyo de seguridad, liderada por Kenia hacia Haití. En marzo de 2024, la violencia de pandillas se extendió por todo Puerto Príncipe con el objetivo de lograr la renuncia del primer ministro que también actuaba como presidente, Ariel Henry, lo que llevó al asalto de 2 prisiones y la liberación de miles de prisioneros. Estos ataques y los ataques subsiguientes a varias instituciones gubernamentales llevaron al gobierno haitiano a declarar el estado de emergencia e imponer un toque de queda. El 11 de marzo, Henry aceptó renunciar una vez que se forme un gobierno de transición. El miércoles 1 de enero de 2025 el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, declara una guerra contra las bandas armadas. Desde 2020, la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha sido el escenario de una guerra de pandillas en curso entre 2 grupos criminales principales y sus aliados, las Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y aliados, FRG9 o G9 y el GPEP. El gobierno de Haití y las fuerzas de seguridad haitianas han luchado por mantener el control de Puerto Príncipe en medio de este conflicto, con informes de que las pandillas controlan hasta el 90% de la ciudad para 2023. Desde la década de 1950, los grupos armados no estatales se han establecido firmemente en Haití. Este proceso comenzó con el establecimiento de los paramilitares Tonton Macoute por la dictadura liderada por el presidente François Duvalier, que fueron utilizados para suprimir violentamente a los disidentes. Después de que la dictadura terminara con la destitución del presidente Jean-Claude Duvalier, hijo de François, del poder en 1986, la violencia no estatal continuó. Los Tonton Macoute fueron desbandados pero nunca desarmados y, por lo tanto, se reorganizaron como vigilantes de extrema derecha. Los actores políticos haitianos continuaron empleando grupos armados para defender sus intereses, manipular elecciones y reprimir la agitación pública. En 1994, el presidente Jean-Bertrand Aristide prohibió los grupos armados pro-Duvalier y disolvió el ejército haitiano, pero eso no resolvió el problema, ya que nuevamente no hubo desarme. Por lo tanto, exsoldados y exmilicianos engrosaron aún más las filas de facciones militantes no oficiales. Desde 1994 hasta 2004, tuvo lugar una insurgencia antiaurística de facto en Puerto Príncipe, cuando exsoldados atacaron al gobierno. En respuesta al caos, los jóvenes crearon grupos de autodefensa, llamados chimeres, que fueron apoyados por la policía y el gobierno para fortalecer su posición. Recibiendo un apoyo estatal de facto del partido Familia Lavalas de Aristide, las pandillas juveniles tomaron el control de comunas enteras y se volvieron cada vez más independientes. Después del terremoto de Haití en 2010, pandillas más jóvenes y despiadadas superaron el dominio de pandillas más antiguas y políticamente alineadas. Los grupos juveniles armados se volvieron cada vez más poderosos. El terremoto también provocó la fuga masiva de delincuentes de las cárceles dañadas en Haití. La MINUSTAH, una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Haití que comenzó después del golpe de Estado de 2004, no logró contener la agitación y cometió abusos por sí misma. Desde el final de la MINUSTAH en octubre de 2017, ha habido un aumento en la cantidad de violencia relacionada con pandillas, así como un aumento en la cantidad de violencia relacionada con pandillas contra civiles, especialmente la masacre de Puerto Príncipe de 2018, en la que murieron 25 civiles. Desde 2017 hasta 2021, el liderazgo político de Haití se vio envuelto en una crisis, y el Parlamento haitiano entró en un punto muerto, la administración pública dejó gradualmente de funcionar por falta de fondos, y el sistema judicial se desmoronó efectivamente. Las elecciones programadas se pospusieron repetidamente. La economía de Haití sufrió bajo los repetidos desastres naturales y la creciente agitación, lo que contribuyó aún más a la crisis. La periodista de Vox Hélène Ioannes resumió que Haití ha enfrentado crisis serias y acumulativas, incluido un devastador terremoto en 2010, inundaciones, brotes de cólera, huracanes y líderes corruptos, dictatoriales e incompetentes.
Las pandillas entraron en el vacío de poder, apoderándose del poder político a través de políticos cooperativos y del control económico a través de extorsiones y secuestros. Para el año 2022, los investigadores estimaron que alrededor de 200 pandillas operaban en todo Haití. De estas, la mitad se encontraban en Puerto Príncipe. Las pandillas más influyentes controlan grandes extensiones de territorio, incluyendo municipios y comunas enteras. Alianza G9, 25 oficialmente Force Revolutionnaire G9 en Famille Alliée, Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados, fue fundada y es dirigida por Jimmy Cherizier, apodado Barbecue, un exoficial de policía. G9 tiene su base en las comunas de Delmas, Petionville y partes de Carrefour. La Alianza G9 incluye a muchos exsoldados y policías en sus filas y estuvo durante mucho tiempo conectada al partido PHTK hasta que se distanció después de que Ariel Henry se convirtiera en presidente. Ahora, el G9 se retrata a sí mismo como una organización revolucionaria, y ha comenzado a crear una red de alianzas en todo el país llamada G20. Banda Delmas 6, banda personal de Jimmy Cherizier, jefe general de G9. La banda ya estaba operando mientras Cherizier aún era un oficial de policía en actividad, lo que significa los fuertes vínculos de la banda con las fuerzas de seguridad haitianas. Baz Pilate, una de las pandillas más importantes de la capital, compuesta principalmente por exmiembros de élite de la policía SWAT. Baz Crache Dife, Nanti BWA, banda de Simon Pelé. Baz Nan Chabon, Waf y Jeremy. Nan Boston, también conocida como Banda Boston. Banda Beleco, GPEP. Esta alianza de pandillas se formó en respuesta directa a G9. Fue organizada por la banda Nam Brooklyn y su líder Jean-Pierre Gabriel, alias T. Gabriel. Se cree que GPEP está conectado con partidos de oposición haitianos y un conocido empresario haitiano. Está centrada en Cité Soleil, en Puerto Príncipe. Banda Nam Brooklyn, también conocida como Banda Brooklyn. 400 Mawozo, la pandilla más grande de Haití, principalmente basada en Gantier en Tabarre y Petionville en Puerto Príncipe. Consiste en gran medida de deportados, antiguos líderes de grupos de oposición, antiguos contrabandistas y policías. En 2022, se alineó con GPEP, después de que su líder fuera extraditado a Estados Unidos. Grand Ravine y 5 Second, dos pandillas juveniles con base en Martisant en Puerto Príncipe, compuestas principalmente por vigilantes y organizaciones populares, anteriormente conectadas a Famille Balas. Baz Galil, con base fuera de la capital, consiste principalmente en deportados de Estados Unidos y está estrechamente relacionada con el PHTK, varias agencias gubernamentales y otras pandillas. Banda Titanien, opera en Cabaret. Base 5 Secondes, opera en Cabaret. Banda Keinan, opera en Cabaret. Village de Die. En mayo de 2020, se formó una coalición de 11 pandillas: Banda Delmas 19, Banda Delmas 6, Banda Delmas 95, Banda Nambarozi, Banda Nambeleco, Banda Nam Boston, Banda Nan Chabón, Banda Nanti BWA, Banda Base Pilate, Banda Simon Pele y Banda Guard de Jeremy, para atacar varios barrios en Puerto Príncipe como una forma de asegurar y expandir el control territorial. Ese mismo mes, atacaron a civiles en los barrios de Puerto Príncipe, matando a 34 personas. Ese mes, Altes, líder de una pandilla antigubernamental, cambió de alianza al gobierno y las pandillas se aliaron con Jimmy Barbecue Cherizier para asesinar a otro líder de pandilla antigubernamental, Ernst Nicholas. Tras el asesinato, muchas pandillas progubernamentales tomaron el control del territorio de las pandillas antigubernamentales. Después del asesinato, Cherizier, con la ayuda de otras pandillas, organizó una reunión en Delmas 6, un barrio controlado por la pandilla de Cherizier, para planear un asalto contra barrios en el área de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, percibidos como antigubernamentales, incluidos Pont Rouge, Chancerelles y Nan-Tokyo. La coalición de Cherizier llevó a cabo el ataque comenzando el 24 de mayo. La pandilla de Cherizier atacó a civiles en Nan-Tokyo, mientras que Altes y otro líder de pandillas, Alektis, sitiaron Pont Rouge. La violencia, no lejos de la Inspectoría General de la Policía Nacional de Haití, duró desde la tarde hasta el día siguiente. Muchos huyeron de las áreas debido a la violencia.
El 25 de mayo, un campamento de personas desplazadas que albergaba pandillas antigubernamentales fue atacado por miembros de la coalición, principalmente por la pandilla Crache Dife de Delmas 6, matando a 2 personas, incluido un menor. 24 casas también fueron incendiadas en el ataque. El 26 de mayo, vehículos blindados de la policía haitiana se posicionaron en la entrada de Nam Brooklyn. Posteriormente, se lanzó gas lacrimógeno en la zona, seguido de disparos dirigidos a civiles. Nam Brooklyn, controlada por la pandilla de Gabriel Jean-Pierre T. Gabriel, fue atacada nuevamente por pandillas ese día y al día siguiente, matando a 4 personas, hiriendo a 20 e incendiando muchas viviendas. Según testigos en la zona, Chericier fue presuntamente transportado al área en un vehículo blindado de la policía haitiana. Después del ataque, muchos nuevos líderes de pandillas fueron instalados en los territorios tomados, que incluyeron Chancerelles, Nam Tokyo, Nam Barozi y Delmas 2 y 4. Nam Brooklyn permanecería sitiada hasta julio, ya que el asedio culminó en una masacre que resultó en la muerte de 145 personas. Para fin de mes, la coalición había sido disuelta. A partir de finales de 2022, surgió un movimiento de vigilantes antipandillas llamado BWA Cale para atacar y matar a cualquier miembro de pandilla. Los vigilantes a menudo quemaban vivos a los miembros de pandillas capturados. Los vigilantes también se volvieron contra las fuerzas de seguridad regulares y asesinaron al menos a un policía que no tenía conexiones conocidas con pandillas. Las pandillas respondieron al crecimiento de los grupos de vigilantes con contraataques que mataron a líderes comunitarios que expresaron apoyo a acciones de autodefensa. En enero de 2023, 18 policías fueron asesinados en Puerto Príncipe por la pandilla Gang Griff. Esto provocó disturbios organizados por la policía, así como por Phantom 509, una pandilla aliada de la policía. Para marzo de 2023, funcionarios haitianos especularon que hasta el 90% de la capital estaba controlado por pandillas. En abril de 2023, 3 pandillas, Titanien, Base 5 Secondes y Keinan, llevaron a cabo una ofensiva en la comuna de Cabaret, fuera de Puerto Príncipe, en un intento por romper un bloqueo impuesto por grupos de autodefensa locales. Al menos 100 personas murieron en los enfrentamientos. El 14 de abril, estalló otra batalla en Cité Soleil de Puerto Príncipe entre la pandilla Nam Brooklyn de G-Pep y las pandillas Beleco y Boston del G9. El enfrentamiento duró 6 días y resultó en al menos 70 muertes. Los linchamientos de miembros de pandillas por parte de vigilantes aumentaron en frecuencia, se reportaron 30 linchamientos en mayo, el doble del número en abril, que mataron a 150 personas. En Petionville, los residentes establecieron puntos de control y se realizaron controles de identidad a extraños para identificar a miembros de pandillas, mientras que también se distribuyeron machetes en la capital en un esfuerzo por frenar la violencia pandillera. En respuesta al crecimiento del movimiento BWA Cale, el presidente Ariel Henry pidió que los iniciadores del movimiento se calmaran y entregaran a presuntos bandidos y miembros de pandillas a la policía. Bajo la supervisión de la Comunidad del Caribe CARICOM, partidos políticos y personalidades destacadas de Haití tratan este miércoles de ponerse de acuerdo sobre la composición de las autoridades de transición, tras el anuncio el lunes de la dimisión del primer ministro, Ariel Henry. En la capital, Puerto Príncipe, operan unas 23 pandillas que controlan el 80% de su territorio. Se agrupan en 2 grandes coaliciones enfrentadas en guerras territoriales, la familia G9, dirigida por Jimmy Chericier, apodado Barbecue, y el G-Pep. Barbecue, una de las figuras públicas detrás de la violencia de los últimos días, es probablemente el líder de la banda más poderosa, formada por muchos expolicías como él. Las bandas armadas se han profesionalizado y disponen de más potencia de fuego que la policía haitiana para llevar a cabo todo tipo de tráficos y secuestros para pedir rescate. En una primera señal del papel que pretende desempeñar, Barbecue declaró el lunes, poco antes del anuncio de la próxima marcha del primer ministro Henry, que no reconocería un gobierno formado por CARICOM u otras organizaciones. Si la comunidad internacional continúa con su estrategia de entregar el poder a un pequeño grupo de políticos tradicionales, sumirá a Haití en el caos, advirtió, llegando incluso a llamar a los haitianos a tomar las calles. Mientras tanto, las pandillas no han mostrado reparos en atacar directamente a las instituciones gubernamentales.
Mientras los grupos armados atacaban la Penitenciaría Nacional, uno de los sindicatos de policías de Haití envió un mensaje desesperado a X el sábado, pidiendo refuerzos. Si los detenidos de la prisión son liberados para unirse a pandillas que ya están en libertad, advirtió el sindicato, habremos terminado. Nadie se salvará en la capital. Pero al final del día, la prisión había sido abierta. SS cree que más de 3.500 prisioneros han escapado, según estimaciones de la ONU. La violencia continuó durante todo el fin de semana, y el gobierno de Haití anunció el domingo un estado de emergencia en el departamento oeste, donde se encuentra Puerto Príncipe, y un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana en un esfuerzo por recuperar el control de la situación.